voy a entrar en polémica con este empresario por varias razones. Él tiene que pagar impuestos, como cualquier mexicano. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que, al 23 de diciembre de 2024, los ingresos tributarios del gobierno federal aumentaron un 5% durante este año, lo que representa 445.284 millones de pesos. Además, destacó que este aumento se debe a que el SAT cobró impuestos de manera adecuada, sin permitir los privilegios del pasado y, al mismo tiempo, fortaleciendo al SAT. La mandataria también adelantó que en 2025 se espera un incremento del 5% en los ingresos tributarios, sin nuevos impuestos ni aumentos en los existentes. Aseguró que todavía hay oportunidad de aumentar los ingresos sin necesidad de una reforma fiscal. La mandataria mencionó que sigue en tribunales el litigio de los adeudos fiscales de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y Electra. Por su parte, Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, adelantó que en 2025 se prevé que los ingresos tributarios aumenten de 4.9 billones a 5.3 billones de pesos, gracias a una estrategia basada en 3 factores: recaudación, acompañamiento al contribuyente, fiscalización, revisar quién no está cumpliendo, atención al contribuyente, simplificación y digitalización de los procesos y trámites. Veamos el video. Fíjense, 5% en términos reales incrementó el ingreso. Son 445.284 millones de pesos más de ingresos. Es como 1.5 del PIB de ingresos adicionales, del 23 al 24, sin aumentar impuestos. Es decir, el trabajo del SAT lo que ha hecho es cobrar impuestos de manera adecuada, no permitir los privilegios del pasado y al mismo tiempo fortalecer al SAT para seguir incrementando los ingresos tributarios, y los no tributarios fue por la decisión en su momento del presidente López Obrador de bajar el porcentaje de impuestos o de derechos que paga Pemex. Esa fue la parte. Pero aún así, los no tributarios están cumpliendo con la ley de ingresos que se presentó para el 2024. Y los tributarios también, porque quedan una semana que estamos seguros que se va a cumplir con la meta. Esto es parte de la esencia de la Cuarta Transformación. Sin aumentar impuestos, sencillamente combatiendo la corrupción y los privilegios, se incrementan los ingresos. Y el próximo año la meta es similar, es decir, un porcentaje similar de incremento sin aumentar impuestos y manteniendo el derecho de Pemex como nuevo derecho. ¿Se acuerdan que lo planteamos? El derecho de explotación para el bienestar del pueblo de México, que es 30% solamente de Pemex. Y estamos seguros que lo vamos a cumplir. Entonces es sencillamente honestidad, que es lo que caracteriza al equipo del SAT. Eso es muy importante porque en ningún otro país se plantea la esencia de combatir la corrupción y los privilegios para tener más ingresos para el erario. Eso es algo que solamente se plantea en nuestro país. Y esta idea de que hay que hacer una reforma fiscal y hay que hacer una reforma fiscal, todavía hay oportunidad de incrementar los ingresos. Y además, todos los mexicanos y mexicanas deben pagar impuestos. Salinas Pliego está escuchando. Y mientras más ingresos, pues el porcentaje es mayor. Sencillamente, esto permite la distribución de la riqueza y del ingreso. Esa es la gran diferencia entre el pasado neoliberal, que condonaba todos los impuestos, se prohíbe la condonación, se cobran bien los impuestos, no hay corrupción y hay los ingresos que representó el 2024. Al cierre, el 30, vamos a presentar los indicadores económicos del país cerrando 2024, pero este pues es un muy buen número que refleja
pues lo que es la transformación del país. ¿Y cómo va el tema del pago de impuestos del señor Ricardo Salinas? O sea, ya los pagó, ¿cómo va? Porque pues tenía por ahí una deuda muy grande y se habían parado. Entonces quería preguntarle acerca del tema. Sigue en tribunales. Esperemos a ver si antes de que termine el periodo de los actuales representantes o ministros de la Corte, pues pueda resolverse. Es consultarle cuánto se prevé de recaudación de más el próximo año que entre en vigor las reformas o lo que está trabajando en el tema tecnológico para eficientar lo que es la recaudación de impuestos, Pepe Merino y todo el equipo. Le pregunto porque yo como contribuyente pues tengo a veces problemas hasta para hacer mis facturas, pero es preguntarle cuánto se eficientará más el próximo año la recaudación o cuánto podría aumentar con esa reforma tecnológica que se planea hacer, doctora. Sí. ¿Quieres platicar no sé si traes esa parte de la presentación, si no lo platicas, de cómo se han disminuido los trámites ya? Gracias, presidente. Gracias por la pregunta. Bueno, el año que entra los ingresos tributarios tienen un aumento, va a ser de 4.9 billones de este año a 5.3 billones. Hemos estado haciendo una estrategia que consiste para el año que entra en 3 factores. Recaudación, que es acompañamiento al contribuyente; fiscalización, que es a través de modelos de riesgo revisar quién no está cumpliendo; y la principal, que es la de atención al contribuyente. Atención al contribuyente tiene que ver con simplificación y con digitalización, las cuales hemos trabajado con la agencia digital, y lo que ya hicimos en octubre fue emitir reglas en la miscelánea fiscal para aumentar el padrón de contribuyentes, hacerlo más sencillo. Hoy en día, únicamente para sacar el Registro Federal de Contribuyentes se necesita llevar la INE. Ya quitamos el requisito del domicilio y quitamos el requisito del prellenado. También estamos revisando varios trámites para hacerlos más sencillos, tanto para personas, que lo llamamos personas físicas, como para empresas, que lo llamamos personas morales. Y esa simplificación tiene que ver con mayor agilidad para hacer el trámite y para que los contribuyentes no tengan que tener esa carga. En tanto el alta al registro federal como la firma electrónica, que esos son los 2 principales trámites que estamos recibiendo. Pero también tenemos un plan para que a partir del año que entra modificar el portal y que todos los aplicativos sean mucho más rápidos, porque cada 17 de cada mes las personas tienen que estar haciendo su declaración. En el tema de repecos, ¿qué se va a hacer? Bueno, yo soy repeco, así se le denomina en el tema fiscal, pero ¿qué se planea hacer? Porque sí, a veces sí, le digo, hasta la misma página del SAT tiene problemas para cargar lo que son las facturas, tienes que esperarte a veces 20 minutos para validar tu factura en internet. ¿Se planea hacer algo con eso? Del RECICO, que es el régimen simplificado de confianza, hemos recibido durante ya todo este año cuáles han sido las inconsistencias. Y para el año que entra vamos a aplicar, por ejemplo, se exenta de la declaración anual, únicamente van a tener que entregar los pagos provisionales, y también algunas coordinados, cooperativas que eran socios van a poder ingresar. Pero todos los temas de tecnología los estamos trabajando para que los contribuyentes sea mucho más fácil poder ingresar. De hecho, la semana pasada ya subimos un simulador para la declaración de personas morales, ya está prellenada. Quedan 8 semanas para que las empresas en marzo empiecen a declarar, pero ya lo podrían hacer a partir del 1 de enero. A partir del 1 de enero pueden revisar ya la prellenada y a partir del 1 de marzo pueden pagar la anual. Gracias. Titular del SAT y se ha tocado el tema de impuestos. En Navidad, un empresario aquí ya citado se tomó el tiempo para hacer una felicitación navideña, si así se puede llamar, para decir que los políticos tienen como favoritos la inflación y los impuestos para robarle a la gente a pesar de no brindarle seguridad. Esto porque lo traigo a colación, para pedirle a usted su posicionamiento de cuál es la visión del cobro de impuestos y cómo se implementan para garantizar la seguridad. ¿Y qué balance tiene de 2024 con respecto a la seguridad? Y ahorita tengo otra para el titular del SAT. No voy a entrar en polémica con este empresario.
por varias razones. Él tiene que pagar impuestos, como cualquier mexicano y mexicana. Es lo que dice la ley, porque muchas veces hablan de Estado de Derecho, pero a la hora que le corresponde a una u otra persona cumplir con la ley, pues no, esa no se aplica para quien pide Estado de Derecho. Entonces ese caso está en tribunales y tiene que resolverse. Los impuestos son una manera de redistribución. ¿Cómo se podría financiar la educación pública? ¿Cómo se financia el acceso a la salud pública? ¿O quieren que todo sea mercancía? Porque en esta idea supuestamente se pone por encima de todo la libertad del mercado. Nada más que la libertad del mercado no es lo mismo para quien gana el salario mínimo que para el que tiene una enorme riqueza. Y es la idea de que el pobre es pobre porque no trabaja. Díganle eso a un campesino en México. O porque no tiene la posibilidad o la destreza para ser empresario. No. Es una visión distinta. Nosotros creemos en los derechos del pueblo. Y eso viene desde los sentimientos de la nación. Que tenga acceso a la educación el peón y el hacendado, el mismo derecho. ¿Qué sería México sin la educación pública? Entonces es una visión distinta. Entonces, qué bueno que haya visiones distintas, para eso hay democracia y para eso hay libertades para poder expresar esta visión. Pero los impuestos que son progresivos de acuerdo con la Constitución, pues hay que pagarlos. Los paga el que va a la tienda y paga IVA. Los paga el asalariado de acuerdo a lo que establecen las leyes. El empresario también tiene que pagar impuestos. Es un asunto de lo que dice la ley y la Constitución. Entonces, si no se pagan, pues ¿qué se hace? Se recurre a los tribunales. Ahora, muchas veces los tribunales pues están de un lado, no están para hacer justicia, por eso pues la reforma al Poder Judicial, entre otras razones. ¿Perdón? La renovación ya digamos de los jueces. Pues tienen que resolver los tribunales. Vamos a dejarlo a los tribunales. Pero mi posición, que no concuerda con la de él, pues vamos a ver. Gracias, Presidenta. Y la pregunta para el titular del SAT es si nos puede comentar un poco, yo sé que a lo mejor no tiene cifras concretas, de cuánto se ha recuperado de cobro de impuestos a grandes contribuyentes y si tiene alguna línea contundente para seguir implementando y este fortalecimiento que se ha venido haciendo desde el sexenio pasado y pues poder cobrar mayores impuestos y, como usted menciona, se apliquen para programas sociales y estímulos públicos. Sí, no es cobrar más, sino cobrar. ¿Quieres comentar de grandes contribuyentes? Gracias por la pregunta. De grandes contribuyentes,
A la fecha hay 16,172 grandes contribuyentes. Son aquellos contribuyentes que tienen ingresos en su declaración anual de 1,800 millones de pesos. Y también está el sector bancario, que son casas de bolsa, bancos, OFOMES, todo el resto del sector bancario. Cada año emitimos en el mes de enero el programa de fiscalización, que tiene que ver con los 3 conceptos que ya mencioné, que es recaudación, que es el acompañamiento al contribuyente cumplido, la fiscalización y la atención al contribuyente a través de las 161 oficinas del SAT. La recaudación de grandes contribuyentes se divide en 2. La voluntaria, que esa es la recaudación que ellos van pagando y se van autodeterminando, y la segunda tiene que ver con la fiscalización. Nosotros lo que buscamos en el SAT y en el segundo piso de la Cuarta Transformación es la cultura contributiva, la cultura cívica contributiva, que toda la gente sepa para qué sirven las contribuciones y por qué se debe de contribuir. No estamos buscando fiscalizar por fiscalizar, se fiscaliza porque hay modelos de riesgo que indican que los contribuyentes, sean pequeños, medianos o grandes, pues aplicaron indebidamente un estímulo fiscal o que están excediendo las deducciones que no deberían de haber hecho. Y eso es lo que estamos haciendo, dando un mensaje a la sociedad para cambiar la mentalidad de cómo se debe de contribuir y que la estructura fiscal de México se pueda fortalecer. Los datos de grandes contribuyentes de este año representa más del 50% de la recaudación nacional total, y eso tiene que ver no únicamente con el impuesto sobre la renta de ellos, sino con las retenciones de sueldos y salarios de todos los trabajadores que hoy en día están en esas empresas. Usted el día previo a Navidad publicó en el Diario Oficial de la Federación pues 2 decretos, obviamente el tema que tiene que ver con el tema de lo que se va recaudando, de lo que es el presupuesto de egresos de la Federación e ingresos para el próximo año. Y también publicó lo que es esta reforma que se mandó a hacer respecto a los trabajadores de aplicación. Me quiero detener básicamente en el tema de los trabajadores de aplicación porque ha habido mucha controversia. No sé si la organización que maneja a estos repartidores ha mencionado varias cuestiones que son ciertas, no son ciertas, no sé qué nos pueda decir de esto, de que les van a quitar dinero, de que van a bajar los empleos en las aplicaciones, todo ese tipo de temas. Es básicamente el llamado que haría usted a los trabajadores, ya que esta ley pues tiene, si no me recuerdo, 120 días para entrar en vigor y todo parece indicar que a partir del 1 de enero el IMSS va a efectuar un modelo piloto, plan piloto, como lo hizo con las trabajadoras del hogar, para obviamente pues adecuar lo que es los sistemas y también que las dueños de aplicaciones puedan incluir a los trabajadores en el Seguro Social. Básicamente serían esos 2 temas, doctora. Muchas gracias. Sobre el primero, en efecto, publicamos la ley de ingresos, el presupuesto de egresos de la Federación y también el cambio constitucional de organismos autónomos, que se dejaron venir toda clase de… yo no diría críticas, sino mentiras relacionado con todos estos temas. Por ejemplo, se dice ya en algunos medios que son, o algunos personajes que ni vale la pena mencionarlos, que bajó el presupuesto en salud. No bajó el presupuesto en salud. El presupuesto en salud ahora está en el IMSS Bienestar, porque ya no hay INSABI. Entonces ahora sale en el IMSS Bienestar. Entonces si uno lo compara con el año anterior, pues no es comparable, a menos que uno sume las distintas partidas en donde se encuentra el presupuesto de salud y tienen que incluir el IMSS Bienestar. ¿Que bajó el presupuesto en educación? No bajó el presupuesto en educación, ni en educación superior, ni en media superior, ni en educación básica. No hay disminución del presupuesto en educación. Que bajó el presupuesto en agua potable, ya lo explicamos varias veces. En el 2024 se cerraron proyectos estratégicos
del presidente López Obrador, para el 2025 inician los nuevos proyectos estratégicos y se requiere un tiempo para hacer los proyectos ejecutivos y va a irse incrementando a lo largo de los años el presupuesto de agua potable. Que disminuyó el presupuesto de seguridad, falso. Es decir, el presupuesto de egresos de la Federación sí disminuye el déficit, pero garantiza la operación del gobierno y además los programas de bienestar, los nuevos programas de bienestar, educación, salud. Hay más presupuesto para vivienda de lo que había en el 2024 y además obras estratégicas que hemos planteado que se van a desarrollar, trenes, carreteras, proyectos de agua potable y el gasto o la inversión en infraestructura es poco menos que el año anterior, pero mantiene un porcentaje muy importante y se reduce el déficit de manera muy importante en casi 2 puntos del PIB. En la ley de ingresos, pues como bien lo plantea Antonio, estamos considerando un ingreso importante y tiene que ver adicional y tiene que ver no con aumentar impuestos, sino con 2 ejes principales. Uno, eficientar, digitalizar y mejorar la recaudación a partir de mecanismos que faciliten a quien paga impuestos el pago de impuestos. Y lo segundo, y la propia fiscalización que debe hacer el SAT. Y lo segundo, ya lo hemos planteado varias veces, mejorar la operación de las aduanas, que también va a garantizar un ingreso muy importante. Entonces, de esos dos, de los organismos autónomos ya lo hemos planteado. En el caso del IFT y de COFESE, se crea un organismo descentralizado cuya cabeza de sector es economía y su objetivo central es evitar mayor concentración de servicios y producción de bienes, es decir, es un organismo cuya función esencial es disminuir los monopolios, que no cumplió con esa función ni el IFT ni COFESE, que por cierto el IFT nos regaló unas cuantas concesiones antes de cerrar, que se va a echar para atrás eso, ya lo vamos a presentar aquí. Queriendo seguir, quisieron hacer exactamente, un albazo, pero no va a proceder. Ya vamos a explicar lo que hicieron. Y por otro lado, entonces se hace un organismo descentralizado, mucho más pequeño, que no tiene las grandes erogaciones que tenían en el pasado y que va a cumplir con su función. Y que a diferencia del pasado, que lo único que querían era evitar el monopolio de las empresas públicas, hoy recupera CFE y Pemex su característica de que no son monopolios por ser empresas públicas en el 28 constitucional. En el caso del INAI se abre un área especial en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que ya va a venir también Raquel a explicar cómo se incorpora todo lo que se requiere para la transparencia y vamos a fortalecer la transparencia en el gobierno, entre otras áreas, la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, que realmente con muchos problemas, hoy pasa a ser parte de la Secretaría de Energía, un órgano desconcentrado que va a tener a su cargo los permisos y viene una ley secundaria también para poderlo garantizar. Se ha estado planteando que el autoritarismo ya llegó al país por haber desaparecido los órganos autónomos. Falso, absolutamente falso. Si fuéramos un gobierno autoritario, pues no habría ni libertad de expresión, ni libertad de reunión, ni libertad de manifestación, y hoy hay pues grandes libertades en nuestro país. Entonces esas 3, entre otras muy importantes que fueron publicadas en días recientes. Y la otra pregunta era sobre… sí, para las y los trabajadores de aplicaciones. El esquema en que entran al Instituto Mexicano del Seguro Social es diverso dependiendo de cuántas horas trabajen.
No se obliga, porque es lo que están diciendo, que ahora necesariamente se tengan que trabajar 8 horas diarias. Es falso, es un esquema en donde de acuerdo con las horas que trabajan es lo que tiene que cotizar la empresa para que puedan tener seguridad social. ¿Qué ventajas tiene ahora? Pues que cubre seguro de accidentes con el Instituto Mexicano del Seguro Social, van a tener derecho a la seguridad social y también a cotizar para que en su momento puedan contribuir para su pensión. Es decir, es un trabajo que ahora tiene seguridad social, a diferencia del pasado, y cualquier duda que puedan tener, pues va a estar la Secretaría del Trabajo para poder responder a cualquier duda a las y los trabajadores de aplicaciones. Es para beneficio de las y los trabajadores y no implica ni cierre de empresas, ni cierre de puestos de trabajo, ni mucho menos, sino sencillamente mejoras en un trabajo que no tenía garantía de seguridad social y además un trabajo riesgoso porque muchos utilizan motocicleta, bicicleta, caminando o el propio automóvil y genera riesgos a la hora de transportar, pues pasan muchas horas en los distintos vehículos para poder llevar las mercancías. El día de hoy vamos a exponer los ingresos tributarios netos del 1 de enero de 2024 a la última fecha, que es el 23 de diciembre de este año. La siguiente, por favor. Listo. Los ingresos del gobierno federal se dividen en 2 rubros, que son los ingresos tributarios y los ingresos no tributarios. Los ingresos tributarios del 1 de enero al 23 de diciembre de 2024, como lo pueden ver en pantalla, ascienden a 4.9 billones de pesos. Esto es 445.284 millones de pesos más que el año pasado, en términos reales 5.0. Y los crecimientos que han tenido mayor impacto ha sido el IEPS, con 180,000 millones más, y el impuesto sobre la renta con 159,000 millones más. También el impuesto al valor agregado ha tenido un muy buen desempeño, ha habido un muy buen consumo interno y también IVA de importaciones. El otro rubro es no tributarios. No tributarios hoy en día está en 576,994 millones. Los ingresos tributarios representan el 90% de los ingresos del gobierno federal. Ahora bien, el total de ingresos al 23 de diciembre de este año representan 5.4 billones de pesos. En relación al 2023 hay un crecimiento de 316,000 millones de pesos. La siguiente. En la lámina pasada se muestran los ingresos en relación al 2023. En esta lámina se muestran los ingresos, tanto tributarios como no tributarios, en relación con la Ley de Ingresos de la Federación. La Ley de Ingresos de la Federación para 2024 en los tributarios asciende a 4.942.030 millones de pesos. Al 23 de diciembre tenemos un cumplimiento del 99.5% en tributarios y en no tributarios ya se tiene un cumplimiento del 107%. Todavía resta una semana para que termine el año y durante todos estos días sigue ingresando a la hacienda pública ingreso. El total de ingresos, tanto tributario como no tributario, ya está en 100.2% al 23 de diciembre de 2024 y el observado es de 5.493.006 millones de pesos. Finalmente, aquí se muestra una gráfica de los ingresos tributarios desde el 2018. Del 2018 al 2023, las cifras se dan de enero a diciembre, al 31 de diciembre, y la del 2024 es al 23, como ya mencioné. Aquí podemos ver el fortalecimiento de los ingresos tributarios del gobierno federal. Desde el 2019 a la fecha se ha fortalecido. Ahorita tenemos un crecimiento de 5% y pasamos de la recaudación del 2018 de 3 billones a este año en cerrar con casi 5 billones de pesos. Vuelvo a señalar que los tributarios representan el 90% de estos ingresos. Y finalmente,
Agradezco a todas y a todos los contribuyentes que durante este año han cumplido con sus obligaciones fiscales y han cumplido con el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de aportar de manera proporcional y equitativa al gasto público. Muchas gracias, Presidenta. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido como este. ¿Tienes preguntas o comentarios? Déjalos abajo. Me encantaría leer tu opinión y responderte. También puedes seguirme en mis redes sociales para estar al día con las últimas novedades. Los enlaces están en la descripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Hoy y siempre, es un honor estar con Obrador y con Claudia hoy.